Bien, analicemos ahora entonces el segundo caso. Hemos visto primero que era velocidad constante. El caso segundo es aceleración constante. Caso bastante común. Como ya vamos a ver dentro de poquito, el caso de la caída libre, creo que lo anticipé ya, es un caso típico de movimiento con aceleración constante. Existen muchos de estos tipos de movimientos, entonces es conveniente tratarlo de forma especial, digamos, ¿no? Ese movimiento si es de aceleración constante y sigue siendo rectilíneo, seguimos todavía con esta simplificación, ¿sí? Se llama un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Por qué uniformemente variable? Ya vamos a ver por qué de las ecuaciones que resultan, pero básicamente es porque la velocidad cambia de manera uniforme. Si A es constante, algo he mencionado en caída libre, ¿se acuerdan? La velocidad cambia siempre de manera, digamos, uniforme. Veamos las ecuaciones que regulan este movimiento, ¿sí? La aceleración entonces, ya vimos acá, es la derivada de forma escalar simplemente, ¿no? La derivada de v respecto al tiempo, y como es constante, podemos decir qué cosa, que le podemos reemplazar esta derivada por delta v sobre delta t. Esto, insisto, recuerden el análisis 1, ¿no? Esto lo puedo hacer siempre y cuando tenga esta hipótesis. Bien, por lo tanto, delta v es a por delta t. Bueno, delta v es velocidad final o velocidad en cualquier instante, digamos una velocidad genérica, menos velocidad inicial, igual a por delta t, donde delta t es, como sabemos, el tiempo genérico o final, menos el tiempo inicial. Obtenemos esto que está acá, reemplazando, digamos, haciendo un pequeño despeje, y otra vez suponemos qué cosa, que el tiempo inicial es igual a cero. Eso es bastante útil, ya lo insisto, traten de hacerlo siempre así, excepto casos especiales. Los casos especiales son en cuando tengo varios móviles que parten a distintos tiempos, ahí entonces tengo que tener en cuenta la diferencia de tiempo. Pero si tengo móviles que parten simultáneamente o un solo móvil, conviene siempre elegir tiempo inicial igual a cero. Es como poner el cronómetro en cero, y en vez de trabajar con diferencia de tiempo, usamos la referencia t igual a cero entonces en el momento que empiezo a analizar el movimiento. Por lo tanto, es útil hacer eso para que las ecuaciones no queden tan pesadas. Por lo tanto, entonces, la velocidad va a ser v0 más a por t simplemente. Esta es entonces la velocidad. ¿Qué pasa con esta velocidad? Como ustedes ven, no es constante. Obviamente, ¿no? La velocidad, a medida que el tiempo pasa, aumenta. Fíjense entonces, la pregunta es ¿cómo calculamos delta x ahora entonces? O sea, el desplazamiento. O la función de x en función del tiempo. Noten lo siguiente, si yo grafico b en función de t, es esta recta que está acá. B0 es la ordenada del origen y tiene una pendiente que es la pendiente justamente de la aceleración. ¿Ok? Esta sería entonces la velocidad. Noten en contraposición antes la velocidad como era, en el caso anterior, 1. La velocidad era una constante. Aquí se incrementa con el tiempo en forma lineal. Bueno, ¿qué pasa? Como se incrementa en forma lineal, hay un método para resolverlo muy simple. Es una recta, esto entonces digamos, el valor medio entre dos puntos en una recta es justamente la mitad de este valor. Ojo, eso solamente es cuando es una recta. Cuando el incremento es lineal, entonces el valor medio es exactamente el valor justamente entre los dos puntos. Si esto fuera cualquier otra función, no sería así, obviamente. Vamos a ver después esto cómo se calcula si fuera otra función. Pero por ahora, como es una recta, apliquemos el camino fácil. Siempre, una vez más lo voy a decir, lo voy a repetir varias veces esto hasta que ustedes, ya no lo voy a decir más quizás, pero siempre los modelos son simples y después vamos complicándolos. Entonces, como este modelo es muy simple, puedo entonces, en vez de complicarme en forma matemática, directamente decir que, bueno, la velocidad media es simplemente qué cosa. Como es una recta, entonces, es esta velocidad más esta dividido 2, el valor medio. ¿Sí? No es siempre la velocidad media el valor medio, son cosas distintas. Cosas distintas. La velocidad media es simplemente siempre delta x sobre delta t. El valor medio es esto, son cosas distintas. En este caso coinciden. Vamos a ver otros casos en que no coinciden. Entonces, ojo al tema. ¿Cuándo no coinciden? Cuando la velocidad tiene una forma distinta de la recta. ¿Está? Pero, cuando la velocidad tiene forma de una recta, el valor medio calculado de esta manera y de esta manera coinciden. ¿Está claro? Bien, entonces, si coinciden, esta es la definición de velocidad media de hace tiempo que hemos determinado, igual entonces esta ecuación con esta, como ustedes ven, y entonces delta x que es Vm por delta t, como ustedes ven, ahí está de nuevo T0 lo simplifiqué otra vez y me queda entonces que delta x es Vm por t.
B me lo repaso de esta ecuación, B más B0 sobre 2 por T, y reemplazo ahora qué cosa, B por qué cosa, por la ecuación esta que tenía acá. Esta B es B0 más A por T, va acá. B0 más A por T, ¿ven ustedes? Y entonces me queda esta expresión. Bueno, acá es simple resolverlo, pues B0 más B0, 2B0 sobre 2, me queda simplemente B0, el corchete, ¿no? Y el otro es A por T sobre 2. A por T sobre 2, que se suele escribir un medio de A por T. Esa es la resolución del corchete. Todo eso multiplicado por T. Además, delta X, que es X menos X0. Entonces me queda esta expresión, multiplico todo por T, me queda esta expresión, y en definitiva, despejando X, que es lo que me interesa, es la posición, entonces, es esta expresión que está acá. X es X0, posición inicial, más la velocidad inicial que tiene el móvil antes, cuando tú justo analizando el movimiento, donde empieza T igual a 0, tiene esta velocidad, la velocidad inicial esa, ¿no? ¿Sí? Como ya dijimos, por tiempo, más un medio de A por T cuadrado. ¿Qué expresión es esta? La expresión de una parábola, como ustedes ven. En este caso es una parábola con todos los términos, tiene el término independiente, el término lineal y el término cuadrático. ¿Sí? Bien, si la tengo que dibujar, bueno, pues si todos son positivos como está acá indicado, sería una cosa así, un arco de parábola, ¿no? En este caso, el vértice está de este lado, ¿por qué? Porque tengo término lineal acá. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos de ver el movimiento. Lógicamente, cinemática, aunque les parezca mentira, termina con estos dos casos. Todo lo que vamos a ver de cinemática es aplicar el caso 2 o el caso 1, nada más. Y si ustedes me apuran, es solamente aplicar el caso 2. ¿Por qué? Porque si yo aplico el caso 2, ¿qué va a ocurrir? Puedo deducir el caso 1, que sería velocidad constante, de este caso. Si la velocidad es constante y aceleración es 0, ¿se acuerdan del caso 1? ¿Cómo queda esta expresión? Bueno, si A es 0, ¿qué me queda? Bueno, obviamente la velocidad es igual a la velocidad inicial, constante. Entonces, que es una conclusión directa. ¿Y esta cómo quedaría? Si la aceleración es 0, me queda A es 0, me queda esta expresión, que esa es la expresión que hemos visto en el caso 1, ¿recuerdan? Para la posición. ¿Qué significa esto? Que por supuesto el caso 1 es un caso especial de este caso. Para A no constante, sino específicamente a parte constante, que sea exactamente igual a 0. ¿Está claro? Por lo tanto, repito, de estas dos ecuaciones yo puedo obtener la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, haciendo entonces A igual a 0 en ambas ecuaciones. Esto que está acá entonces es lo que queda de sustituir A por 0 en ambos casos y obtengo entonces, repito, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Por lo tanto, como ustedes ven, prácticamente yo con dos ecuaciones puedo manejar todo lo que es cinética. Y les digo que es así. Con esas dos ecuaciones, esta y esta, podemos manejar todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Justamente el problema es la física y la ingeniería, ¿no? Tengo que decirles que si fuera solamente aplicar las ecuaciones, sería bastante fácil, pero resulta que cuando uno resuelve problemas tiene que aplicar otras cosas, ¿no? Condiciones iniciales, darse cuenta de qué es lo que está pasando. Bueno, hay una serie de cosas que únicamente se logran con entrenamiento, haciendo problemas, no hay otra alternativa. Porque si uno dice, con estas dos ecuaciones es suficiente, bueno, no hago ningún problema, y el día del examen voy, me acuerdo las ecuaciones de memoria y lo resuelvo. Imposible hacer eso, imposible. ¿Por qué? Porque cada problema, además de aplicar las ecuaciones, hay que aplicar otra cosa, que es pensar. Pensar, razonar, ver las condiciones que tengo, y vamos a ir viendo la dificultad que tiene. Por eso les digo, no se confíen en este tema. Este tema va a ser uno de los temas de primer parcial, cinemática, y parece muy simple, de hecho lo es, pero a veces se complican los problemas. Así que la teoría es muy simple y prácticamente el 80% o más de todo este tema requiere entrenamiento. El entrenamiento se logra haciendo problemas de diversos tipos. ¿Ok? Algunos vamos a hacer, otros tendrán que hacerlo con los ayudantes en la práctica y unos cuantos tendrán que hacerlo ustedes por su parte. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir avanzando porque acá no voy a dar algunas digamos, indicaciones adicionales porque si no sería demasiado escueto esto. Sobre todo vamos a trabajar con el tema de la parábola. Yo quiero suponer que ustedes ya conocen bien lo que es la parábola, no tengo que suponer eso, si no, bueno, estaríamos yendo muy para atrás. Así que ustedes conocen esta expresión y cómo se grafica, lo que significa digamos, el valor independiente, que lo que hace es subir y bajar
la parábola, ¿sí? Si x igual a 0, por ejemplo, bueno, en t igual a 0 pasaría por el origen la parábola, ¿sí? El término independiente, que lo que hace es moverla, ¿no?, en el plano, ¿sí? Y por último el término cuadrático, que es lo que justamente genera la parábola, ¿no? Si esto, digamos, es positivo, es para arriba, digamos, el vértice está por acá y la concavidad es para arriba. Si fuera negativo sería para abajo. Bueno, en fin, como ustedes ven, tengo muchas variedades de parábolas. De hecho, puedo graficar con esta expresión cualquier parábola en cualquier parte del plano, mirando para arriba, mirando para abajo, en cualquier posición, obviamente usando esta expresión y cambiando, ¿qué cosa? X0, B0 y A, que son las tres cosas que puedo cambiar: la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Y me queda entonces una función de tiempo de esta manera. Tengo que suponer entonces que ustedes saben hacer esto. Si no lo saben, tienen que repasar urgentemente parábolas, porque si no, va a pasar, y ahora sí lo digo otra vez, por primera vez quizás, va a pasar lo que siempre pasa. Por no saber matemática, no saben física. Y tienen que separar esas dos cosas, ¿sí? Una cosa es el tema matemático y otra cosa es el tema físico. Si ustedes entienden la física, cuando tienen un problema, bueno, pueden plantear las dos ecuaciones, plantean todas las condiciones iniciales y tratan de resolver el problema. Después, si se pierden la maraña de cómo graficar una parábola, bueno, ya es un problema matemático. Ustedes ya no saben parábolas. No es que no sepan física, no saben parábolas. Si voy todavía más elemental, si ustedes dicen cómo calculo esto, no saben rectas entonces. Bueno, entonces estamos al horno. Ustedes están, no yo, ¿no? Obviamente. La física tiene un lenguaje, que es la matemática. Es como si uno quisiera hablar a un chino. Si no sabe chino, no puedes hablar, ¿okay? Tienes que aprender a hablar chino o tener un traductor. La física, el lenguaje es matemática. Si ustedes no saben matemática, no pueden hablar de física directamente. Es como que no sé expresarla, como si fuera un idioma desconocido. Entonces, si ustedes quieren saber física, tienen que aprender a hablar matemática. Insisto, ¿no saben hablar matemática? No pueden expresarse en física. Podrán tener conceptos, pero son vagos. En definitiva, la física puede tener un concepto, puede hablar un ratito y tarde o temprano, enseguida, ¡pac!, hay una ley, ecuaciones, ¿sí? Ese tipo de cosas que caracterizan justamente este tipo de ciencias, ¿no? Que no son otras ciencias. Uno, si habla del derecho o de la historia, puede hablar sin poner ninguna ecuación, porque son ciencias que no requieren el lenguaje de la matemática, tienen otro lenguaje. Nosotros, nuestro lenguaje es la matemática. Si ustedes, insisto, no pueden interpretar una parábola recta, es inútil, no van a aprender física nunca. Olvídense, no van a poder aprender. Entonces, todos nosotros, los docentes de física, necesitamos que ustedes sepan matemática. ¿Tienen tiempo todavía? Repasen rápidamente entonces parábola recta, si es que no lo saben. Si lo saben, bueno, bárbaro, bienvenidos sea. Vamos a seguir entonces ahora, más allá de esto que dije, viéndolo de otra manera, un poquito más complicada, y vamos a hacer gráficos sobre la parábola para, bueno, completar un poco esta teoría.